En la sesión anterior entonces veíamos algunos aspectos importantes del comportamiento organizacional, pero esos aspectos importantes que bien veíamos que también deberían estar integrados hacia dos vías, hacia dos líneas del saber. Uno, obviamente, entendiendo que voy a separar lo que es el comportamiento organizacional, la influencia que tienen los equipos que conforman cada una de las estructuras, pero aparte de lo que es el comportamiento organizacional en sí, teníamos dos salidas. Esas dos salidas que se iban integrando, y era una la gestión del riesgo organizacional y la otra la gestión de producto. Pues bien, vamos a empezar a integrar esa gestión del riesgo a lo que es el comportamiento organizacional desde esta sesión. Entonces, hoy vamos a ver algunos aspectos importantes de lo que es la gestión del riesgo. Un segundo. Algunos aspectos importantes de esa gestión del riesgo y pues viendo, déjenme un segundo que es que esto está desencuadrado. Ok. Entonces, en esa gestión del riesgo organizacional, que uno se ve de cierta manera influenciada por el comportamiento organizacional y dos, viene a ser también causa y efecto a la vez. ¿Por qué causa y efecto? Porque el comportamiento organizacional puede llevar a determinar cómo gestionamos el riesgo dentro de la organización. Y la gestión del riesgo organizacional también conlleva, en ese mismo sentido, a que nos comportemos como organización de una determinada manera. Entonces ahí donde digo, oiga, la gestión del riesgo en las organizaciones en comparación con el comportamiento organizacional viene a ser a su vez causa y efecto. Y compartía para iniciar una pequeña frase del Dalai Lama. Dice, ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. Nosotros no podemos pretender ser emprendedores, no podemos pretender obtener grandes logros si realmente no tomamos riesgos. Pero es que esos riesgos, a la hora de tomarlos, suena como un poco poético. Y si hablamos del amor y los grandes logros requieren grandes riesgos, pues estamos incluyendo más poesía. Pero esa poesía debemos sentarla sobre unas bases que deje volar, que no divague, ¿sí? No, es que yo sí tomo riesgos, pero cuando pierde, pues, no perdí nada porque tomé riesgos. Sí, puede ser cierto. Pero ¿hasta dónde podemos gestionar los riesgos? ¿Hasta dónde puedo llegar a modificar, como decía, el comportamiento o algún patrón comportamental de quienes van a desarrollar un determinado proyecto para que esa toma de riesgos sea un poco más inteligente, esa toma de riesgos no sea estrellarse contra un muro y decir, bueno, sí, tomé el riesgo, pero un riesgo hasta dónde pudo haber llegado a un éxito si lo hubiéramos gestionado desde el mismo comportamiento, desde la misma gestación del proyecto. Entonces, me parece interesante que ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. Y como estamos poéticos, pues también tengo otra frase. Dice que el enemigo de todo inversor es el riesgo, y lo decía Robert Kiyosaki. Dice que las personas que corren riesgos cambian el mundo. Pocas personas se vuelven ricas sin asumir riesgos. Sabemos que Robert Kiyosaki es un gran autor, es instructor, es empresario, es consejero organizacional. Sabemos que tiene, por ejemplo, Guía para Invertir, un libro supremamente interesante para el tema de emprendimiento. Sabemos que tiene Padre Rico, Padre Pobre, que también, pues, ya conocemos las dimensiones de lo que es la literatura de Robert Kiyosaki, y tiene una frase que me pareció interesante para complementar la anterior, y es que las personas que corren riesgos cambian el mundo.
pocas personas se vuelven ricas sin asumir riesgos. Y seguimos ligados a la definición de riesgos. Entonces, insisto, puede que suene en algún momento poético, pero es también importante definir que sí hay un riesgo cada vez que optamos por un camino, cada vez que emprendemos un proyecto, cada vez que iniciamos cualquier cosa. Cuando uno habla de emprender, la palabra emprendimiento está un poco ligada, y de hecho la definición desde la Real Academia de la Lengua es: emprender es iniciar algo. Y dice, yo soy emprendedor. Sí, usted es emprendedor porque inicia cosas, pero ¿usted cómo las inicia? ¿Usted gestiona el riesgo? ¿Usted evalúa cuáles son las probabilidades de ocurrencia de algún evento y a su vez usted también controla ese riesgo, minimizando el impacto o minimizando la probabilidad de ocurrencia? Entonces, el objetivo del comportamiento organizacional está ligado al riesgo, y no es el riesgo industrial. Sí, también es un riesgo que es importante validarlo, pero es el riesgo organizacional que necesitamos validar. Es el riesgo a no cumplir con los propósitos empresariales, con los propósitos del negocio. Hasta dónde hay ocurrencias que pueden llegar a afectar tus metas, tus objetivos organizacionales. Y ese es el objetivo, o eso es lo que pretendemos con analizar o gestionar el riesgo. Cuando hablamos de gestión, nosotros sabemos que hablamos de una administración. Hablamos de una administración, pero con ese principio de que vamos a estar moviendo frecuente y constantemente cada uno de los objetivos, cada uno de los elementos que integran a un equipo. Eso es gestionar, ¿sí? Entonces, cuando diga, oiga, haga gestión, es administre, o sea, que no se vuelva paisaje si hay un plan, sino que lo estemos validando, que estemos controlando si realmente hay desviaciones, si tenemos que otra vez enderezar ese barco, como en algún momento lo decía, para poder llegar a puerto, al puerto que queremos. Entonces, eso es gestión del riesgo. Pero entonces, ¿qué es riesgo? Riesgo significa una exposición a una incertidumbre que el emprendedor debe entender y saber gestionar para alcanzar sus objetivos. El riesgo se puede definir como la combinación de la probabilidad de un suceso y las consecuencias. Son dos aspectos supremamente importantes cuando hablamos de riesgo. Hablamos de probabilidad de que ocurra un evento y a su vez hablamos de cuáles son las consecuencias que trae cuando esa probabilidad ocurre, ¿sí? Entonces, en todos los tipos de empresa existe un potencial de sucesos y consecuencias que constituyen oportunidades para conseguir beneficios, lado positivo, o amenazas para el éxito, lado negativo. Toda organización, todo ejercicio de emprendimiento tiene su lado positivo y su lado negativo. Entonces hablamos de que hay unos beneficios que son los que procuramos cuando nos fijamos una meta, con un propósito o un objetivo en particular. Ese va ligado a los beneficios, pero también nos podemos fijar algún tipo de meta, algún tipo de propósito para minimizar los impactos que tiene ese lado negativo, que son todas las amenazas que pueden llegar a atentar contra el cumplimiento de las metas o de los objetivos. En ese orden de ideas, entonces, el riesgo se constituye en eso que vamos a gestionar para minimizar el lado negativo, todos los aspectos negativos, los impactos que tenga contra lo que yo me estoy proponiendo, impactos negativos, y que nos permite a su vez, gracias Catherine Sánchez por apagar el audio, ya lo hice, pero por favor controlemos por ahí los micrófonos. Entonces les decía que la gestión del riesgo debe ir en esos dos sentidos. Uno, cómo minimizo hasta la más expresión mínima, valga la redundancia, de todo el lado negativo, todo lo que pueda llegar a afectar con el cumplimiento de los propósitos o el éxito de mi emprendimiento, y a su vez cómo maximizo, cómo puedo repotencializar esos aspectos positivos que me lleven
al cumplimiento de las metas. Eso es el riesgo. Entonces ya sabemos que el riesgo, cuando hablemos de riesgo, hablamos de dos aspectos importantes. Uno, la probabilidad de que ocurra, y otro, las consecuencias que ocurra, que pueden traer la ocurrencia de un determinado evento. Para gestionar los riesgos, existe algo que es la norma ISO 31000. La última actualización de esta norma es en el 2018. Dice que la norma ISO 31000 es un estándar de origen internacional que ha sido desarrollado por las normas ISO y que proporciona los principios y directrices para la gestión de riesgos. Al igual que el resto de las normas ISO, es aplicable a cualquier tipo de organización independientemente del sector, tamaño o actividad que realice. Si hablamos de que el riesgo debe ser medido, debe ser tenido en cuenta para todo emprendimiento, para toda organización, pues la misma norma ISO avala este pensamiento o esta posición. Y es que la norma ISO reza a partir de lo que es la ISO 31000 que se debería aplicar, no solo puede ser, sino que se debería aplicar a cualquier tipo de organización, que es una microempresa, que es una empresa familiar, que es una pequeña empresa, que es una empresa mediana, que es una empresa grande, que es una empresa del sector industrial, que es una empresa del sector servicios, que es una empresa del sector público, privado, no importa, porque cada una tiene sus propios objetivos, cada una tiene sus propias metas y a su vez cada una tendrá algunos riesgos que puedan llegar a afectar el cumplimiento de esos objetivos o el alcance de esas metas. Recordemos que los objetivos siempre se miden por cumplimiento y las metas por el alcance. Hay unas que son medibles cuantificablemente y los objetivos también son medibles, pero son complementarios. O sea, yo cumplo metas para alcanzo metas para cumplir objetivos. Y volviendo a lo que dice las normas ISO, que es ese aspecto importante que ofrece, por lo menos desde la estandarización, hacia lo que es cómo debería yo identificar el riesgo, cómo debería hacer gestión para poder medir cuál es la consecuencia y la probabilidad de que ocurra. Y para eso existe, ya lo dije, la norma ISO, que es la que espero poder desarrollar toda la gestión del riesgo que veamos en el curso. Entonces dice que la norma ISO 32000, este documento está dirigido a las personas que crean y protegen el valor de las organizaciones gestionando riesgos, tomando decisiones, estableciendo y logrando objetivos y mejorando el desempeño. Las organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores e influencias externas e internas que hacen incierto si logran sus objetivos. Recordemos que hay una herramienta muy utilizada por ahí, que es el FADO o el DOFA. Esa herramienta DOFA que me permite medir tanto algunos aspectos internos como algunos aspectos también de origen externo, del entorno. Sabemos que los internos se pueden llegar a controlar porque son internos. Las debilidades son mías. Y la probabilidad de que un evento ocurra, es decir, visto desde la perspectiva de la gestión del riesgo, lo puedo controlar yo porque es mi debilidad. ¿Sí? Así como yo tengo fortalezas como organización, tengo debilidades. Y estos dos aspectos, por lo menos en el FADO, nos dicen, oiga, evalúese cómo está usted a nivel interno. Pero viene algunos que son de aspecto interno y para eso tenemos las que son las amenazas y las oportunidades. Las oportunidades, pues en el riesgo pueden llegar a ser tenidas en cuenta porque un riesgo es que pase la oportunidad, pase el bus y yo no lo tome, ¿sí? Pero el riesgo va más orientado hacia lo que es el control de las amenazas. Esas que vienen de un agente externo porque hacen parte del entorno que yo no puedo controlar, por lo menos desde la fuente, porque es que yo no controlo el exterior, yo controlo el interior de la organización. Pero lo que sí puedo hacer es prepararme a través de alguna estrategia, prepararme para eso que puede llegar a ocurrir que viene del exterior. Yo no puedo controlar la fuente. La fuente la controlo en los aspectos internos, en los míos.
Eso sí los puedo controlar. Pero como no puedo controlarlos de fuera, entonces tendría que crear estrategias que me permitan poder minimizar la probabilidad de que ocurra y minimizar las consecuencias que ello contrae. Entonces, eso es lo que busca desde la misma norma ISO 31000. Poder llegar a decirnos, oiga, primero que va aplicado para todas las personas que son las que manejan protegen el valor de la organización. Dependiendo de la estructura organizacional, sabemos que existen unos niveles operativos o de apoyo que tienen menos influencia sobre el plan estratégico, pero quienes crean esa estrategia, quienes crean la gestión administrativa, quienes se preparan para los riesgos, son quienes más deberían estar ligados a este propósito de proteger el valor de la organización. ¿A través de qué? A través de cómo se puede llegar a, a controlar todo eso que venía del entorno que les mencioné. También la norma ISO 31000 dice que la gestión del riesgo es parte de la gobernanza y el liderazgo y es fundamental en la manera en que se gestiona la organización en todos los niveles. Eso contribuye a la mejora de los sistemas de gestión. La gestión del riesgo es parte de todas las actividades asociadas con la organización e incluye la interacción con las partes interesadas. La gestión del riesgo considera los contextos externo e interno de la organización, incluido el comportamiento humano y los factores culturales. Entonces les decía que la norma ISO 31000 también dice que debe ser aplicada, si bien gestionada, porque estamos hablando de gestión del riesgo, desde quienes crean, protegen el valor, desde quienes aplican pues todas las estrategias organizacionales, pero debe ser aplicada también en todas las áreas y en toda la estructura organizacional. Yo no puedo pretender gestionar el riesgo desde, no sé, el departamento de ventas, porque es que de pronto el de producción también tiene sus propios riesgos. Y si lo hago el de producción, de pronto el de compras también. Y si lo hago solo con el de compras, todo el equipo de apoyo también tiene sus propios riesgos. Y esos riesgos no, pero es que los de apoyo no importan, sí importan porque son supremamente importantes en el ejercicio organizacional. En la práctica, por ejemplo, quienes conforman todo el personal y todo el equipo de apoyo, pues están dados para que el operativo nunca pare. Y si no tenemos personal de mantenimiento, pues entonces el equipo operativo en algún momento quedará detenido. Si no tenemos el personal de finanzas, si no tenemos el personal de recursos humanos, el que controla calidad. Entonces, como toda la organización es indispensable, lo que dice la norma ISO 31000 es, oiga, no solo valide cuáles son los aspectos donde debería aplicar el riesgo, sino también empieza a medirlo desde las partes que componen el entorno. Por eso aquí dice, en algún lado, que la organización incluye la interacción con las partes interesadas. ¿Hasta dónde empiezo a involucrar a esos stakeholders, a esos clientes, a esos proveedores, a esa comunidad, a ese gobierno que puede en algún momento determinar normas, determinar algún tipo de ley que afecte mi desempeño? Entonces, cuando yo los integro al ejercicio organizacional, podía pretender controlar esos riesgos porque ya tengo la interacción de todas las partes. La norma ISO 31000 por lo menos nos habla de unos principios, de un marco de referencia y de un proceso. Esa es como la división que tenemos de lo que es lo que nos muestra la norma ISO 31000 en la aplicación de la gestión del riesgo. Empezamos con uno, que es la creación y protección del valor. ¿Dónde se crea el valor? Dos, el proceso, y complementado a lo que es el liderazgo y el compromiso. Desde esos tres aspectos vamos a validar. Entonces, cuando hablamos de creación y protección del valor,
Hablamos, uno, que debe ser integrada, dos, que debe ser estructurada, tres, que debe ser aplicada, que debe ser inclusiva, todas las partes, que debe ser dinámica. Si se habla de gestión, por eso se hablan de sistemas de gestión, porque los sistemas de gestión no son estáticos, son dinámicos y la gestión del riesgo debe ir con ese mismo dinamismo. Lo que ayer era un riesgo para otra organización hoy puede ser para la mía. O lo que para mí era un riesgo, si ya lo controlé, mañana puede aparecer un nuevo riesgo. Y como los riesgos son dinámicos, pues la gestión del riesgo también debe serlo. Entonces, debe ser mejor información disponible para poder gestionarla, factores humanos y culturales, hasta dónde influyen en ese comportamiento organizacional que hablábamos hacia la integración de lo que es la gestión del riesgo, y una mejora continua dada de que, como todas las normas ISO y como todos los sistemas de gestión, están fundamentados en el ciclo PHBA. Viene un proceso, ¿sí? Y en la parte de proceso, pues entonces, uno, hablamos de comunicación, hasta donde también tenemos asegurado esos procesos comunicativos, y hasta donde tenemos también estructurado, documentado cada uno de los procedimientos para hacer seguimiento y revisión del sistema. Y les decía, se complementa con lo que es liderazgo y compromiso. Vamos a ver después un poco más desglosado cada uno de los aspectos que componen la ISO 31000 versión 2018, pero no se preocupen que el objetivo es por lo menos presentar cómo está estructurada la norma. Viene cuando hablamos de liderazgo y compromiso, hablamos de integración, todas las partes de la organización. Viene un diseño, obviamente que si depende de quienes lideran a la organización, de quienes crean los planes organizacionales, quienes crean las estrategias del negocio, pues es ahí donde nace el diseño también de la gestión del riesgo. Viene una que es la implementación, que es esa etapa hasta donde ya se hace en cascada hacia todas las partes de la organización. Viene una valoración y una mejora. La valoración viene a ser como el control que nosotros conocemos en el círculo de Deming o en el PDCA, ¿sí? Que es que primero está, o el que les mencionaba ahorita, que es el PHBA. Ese es el mismo ciclo de mejora continua. Y ese ciclo de mejora continua que está dado a través de una planeación, de una verificación, de un hacer, perdón, de una verificación y de un actuar. Ese es el PHBA. Primero planeo, después hago, después verifico que lo que planeé se haya ejecutado de tal manera, y si no, pues entonces viene hacia un actuar. ¿Cómo puedo llegar a generar mejora continua para poder encaminar cada uno de los procedimientos hacia el plan que tenía estructurado? Y así funciona, en calidad se llama el círculo de Deming. Todos los sistemas de gestión, y por ende también la norma ISO 31000 nos habla de que está fundamentada en el ciclo PHBA. Volviendo a lo que es el riesgo, entonces nosotros decimos que efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Eso es parte de lo que podríamos definir riesgo. Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Qué es incierto? Pues es incierto cualquier ocurrencia que puede llegar a afectar los objetivos, ¿sí? Y medido desde hasta dónde afecta esta ocurrencia. Y un efecto es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos, y puede abordar y crear resultar en oportunidades y amenazas. ¿Por qué oportunidades y amenazas? Estas dos porque vienen del orden externo. Y sabemos que esas oportunidades o esas amenazas son las que más deberíamos controlar. Eso no quiere decir que las de orden interno también, o sea, que tampoco, no se controlen. Lo que pasa es que como son internas, va a ser mucho más fácil aplicar estrategias de control, mientras que las oportunidades y amenazas en el riesgo
pues llegan a resultar un poco más difíciles de controlar. Dice que, según el estudio, los 10 riesgos principales que amenazan a las empresas son: esto está dado a través de una medición que se hace de todas las organizaciones para saber cuáles son las que más, o los riesgos que más se presentan en las empresas, o bien sea que las llevan a un cierre parcial, a un cierre total, que afectan los objetivos organizacionales y que tendrán que replantearse desde el aspecto estructural y desde el aspecto de inversiones y todo lo demás en cuanto a participación del mercado. Entonces decimos que el primero es el daño a la reputación y la marca. ¿Qué es el daño a la reputación? Es que todos tenemos como organización un nombre, una marca, que cada vez pretendemos que ese goodwill que llamamos, que es el que hace que la empresa sea valorizada de acuerdo a toda una tradición, a todo un buen nombre que tiene la empresa, y que ese daño a la reputación puede llegar a afectar todas las metas, todos los objetivos. Cuando usted dice, no compres más de X marca, ¿sí? O bien sea porque está desprestigiada, porque en algún momento, no sé, hizo alguna inversión que no debería y tiene una reputación por el piso, pues esa marca podría tener un buen nombre, pero también tiende a la decadencia. En segunda posición de los riesgos principales que amenazan las empresas es la desaceleración económica, ¿sí? Esa desaceleración económica es lo que ocurrió, por ejemplo, en muchas organizaciones ahorita con pandemia. Entonces, las que pudieron llegar a gestionar el riesgo de una manera récord, por lo menos en tiempo, pues pudieron crear algún plan estratégico para que no se vieran tan afectadas. Pero esa desaceleración económica conllevó a que muchas organizaciones, o bien fuera que hicieran cierres totales, cierres parciales. Por ejemplo, veía semana pasada ya las tiendas, Zara ya está casi que terminando de cerrar las tiendas en Colombia y ha cerrado más de 1000 tiendas, ¿sí? A lo largo del mundo. Entonces, 1000 tiendas de una empresa tan prestigiosa como Zara puede llegar a afectar pues a una organización de esa envergadura por la desaceleración económica. No se hacía sustentable. Entonces vemos que no solo afecta ese riesgo a las empresas pequeñas, a las microempresas, a las medianas quizás, sino que a las grandes empresas también. Y tiene un doble efecto, y es que la desaceleración casi siempre es muy rápida en comparación con lo lento que se va recuperando la economía. Y si no nos adaptamos a ello, pues en algún momento vamos a quebrar. Viene en tercer aspecto el aumento de la competencia. Todos estamos susceptibles a ese riesgo. Y es por eso tenemos que ser dinámicos desde la misma gestación de productos, desde agregar valor, analizar la competencia, analizar las necesidades del cliente, para poder fijar estrategias que me permitan que este aumento de la competencia no me afecte. Entonces esté controlado bajo un riesgo, ¿sí? O sea, el riesgo está identificado y está controlado. ¿Por qué? Porque iré a pasos muy similares o de pronto aventajando a lo que es la competencia siempre en atención del cliente o agregar valor a través del diseño, del precio, de los tiempos de respuesta. Recordémonos siempre, por ejemplo, el quick response, que es esa respuesta rápida que espera el cliente. Y esos aspectos son los que nos deben llevar a ser competitivos para que por lo menos ese tercer riesgo no nos afecte. En cuarta posición están los cambios reglamentarios y legislativos. ¿Hasta dónde? Acordémonos que teníamos que interactuar con las partes interesadas y entre esas estaba el gobierno. ¿Y hasta dónde estos cambios reglamentarios pueden llegar a afectar mi organización? ¿Qué es afectarla? Voy a resaltarla para decir que aquí vamos en cuarto lugar. Y esos cambios reglamentarios
son lo que yo, algún producto determinado que hacía ayer, de cierta manera, hoy ya no lo hago. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los que utilizan el asbesto en la fabricación de sus productos? Dígase, fabricación de techos, tejas, frenos para vehículos, pero el asbesto, como ya reglamentariamente está prohibido en la utilización, pues yo como organización, si yo fabricaba tejas de asbesto, pues tendré que irme renovando también. Oscar Eduardo, gracias, apaguemos el micrófono. Oscar Eduardo, ¿listo? Entonces, ya lo apagué. Entonces, quienes fabricaban sus productos derivados del asbesto ya no lo pueden volver a hacer. Es una empresa que está dada a que o se reinventa, como decimos hoy en día, pero que estos cambios reglamentarios, pues, lo van a afectar. Es un riesgo latente, un riesgo que ya es, de hecho, real, porque en la mayoría de los municipios y ciudades en Colombia ya está prohibido a través de una reglamentación, prohibida la utilización del asbesto en los procesos industriales. En quinta posición están los delitos cibernéticos, los hackers, los virus, los códigos maliciosos que puedan llegar a afectar por lo menos en 2 vías básicamente. Uno, seguimos con los micrófonos prendidos. Entonces, Andrea, gracias. Seguimos con el delito cibernético. Entonces decía, o puede estar dado a que te roben información a través del hackeo, te roben información de la organización y puede llegar a ser, no sé, manejada para la competencia o para otros fines, o puede ser que afecten todo tu sistema informático, que también hace parte, y hoy por hoy, cada vez que dependemos más de los avances de la tecnología, de los avances de Internet, de la participación en la web, pues también tenemos ese riesgo que va creciendo. Viene en sexto lugar, no innovar, satisfacer las necesidades de los clientes. Resulta que nosotros tenemos que ser igual de dinámicos al mercado. No sé si ustedes recuerdan la expresión filosófica de que usted no se baña 2 veces en el mismo río. Y esa expresión filosófica aplicada en el mercado es que usted no tiene un cliente, el mismo cliente de un día a otro. Los clientes también son dinámicos, ellos también van cambiando. Y si ellos ven una pintura que sea, digo pintura, es esa foto que usted toma una foto y usted la cuelga en su sala y usted ve que nunca se modifica la pose, nunca cambia de expresión porque es una fotografía. Si así mismo pretende prestar servicios, si así mismo pretende comercializar un producto con esa misma fotografía año tras año, en algún momento el cliente se cansa de ver ese paisaje. Y esta no innovación conlleva a que esté muy ligada a poner de un aspecto azulito con el aumento de la competencia. Lo voy a poner así de azules para que veamos que hay una relación directa en que lo que yo no innove en algún momento va a ser un punto a favor de la competencia. Ellos sí de pronto están en esa gestión de producto, gestión del riesgo, gestión del mismo comportamiento organizacional para que todo en conjunto se mueva con las dinámicas del cliente y con las dinámicas del mercado. Entonces, por eso innovar hace parte de las amenazas que tenemos como organización. Faltas en la atracción o retención de los mejores talentos. Nosotros tenemos ese recurso humano o el talento humano que es pues de lo más preciado como capital organizacional. Si nosotros no hacemos algo para profesionalizar a quienes componen cada una de las estructuras desde sus roles, si no hacemos nada para retener a esos genios que tenemos en algunos momentos y en algunas organizaciones, pues de pronto la competencia sí va a hacer una oferta atractiva hacia ellos. Entonces hace parte también de los riesgos. La interrupción del negocio. Entonces, si en algún momento, perdón, si en algún momento el negocio se ve
truncado por X o Y motivo. No, es que no tengo la licencia, voy a dejar unos 2 mesecitos, 3 meses, mientras la gestiono y otra vez vuelvo a operar. De pronto cuando regrese, ya sus clientes no están. Entonces hace parte de los riesgos. Vienen algunos riesgos políticos, que es las dinámicas que se dan también en la economía, dado al riesgo político y a la incertidumbre que tenemos de inversión. Cada vez, por ejemplo, que hay elecciones, que es un riesgo directamente político, la economía se estanca, las inversiones se frenan, que si gana el candidato A, el candidato B, el partido X, el partido Y, y a partir de todas estas confusiones, estas incertidumbres de inversión, pues también se afecta a la organización y viene una responsabilidad civil al final que digamos que reúne como toda esa integración y sobre todo con las partes interesadas, que es las que le voy a mencionar a continuación. Entonces decimos que gestión del riesgo es actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación a los riesgos. Eso es, cómo usted dirige la empresa y cómo usted controla los riesgos dentro de la organización. Eso es gestión del riesgo. Y vienen dos términos, dos conceptos que pueden llegar a acompañar la gestión del riesgo. Uno, parte interesada, persona o organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. ¿Cuáles son las partes interesadas de una organización? Son los famosos stakeholders. Pero vamos a verlo aquí rápidamente también de una manera obviamente que muy básica, de algunos aspectos internos y otros externos. En los internos pues tenemos empleados, directivos y propietarios. Esos son las partes interesadas o los stakeholders de orden interno. De los externos están proveedores, la sociedad, los gobiernos, los acreedores, los accionistas y los clientes. Este punto rojo de la empresa y toda organización se ve rodeada por esas partes interesadas. Ese es el entorno organizacional. Algunos, ese entorno, pero interno, y otros de orden externo, que de ellos proviene la mayoría de riesgos. ¿Por qué? Porque esto los puedo controlar desde los mismos principios y objetivos del comportamiento organizacional. Pero estos proveedores, la sociedad, los gobiernos, los acreedores, los accionistas y los clientes pueden llegar a generar alguna amenaza y que se transforme en una fuente de riesgo. ¿Y qué es fuente de riesgo? Pues es el elemento que por sí solo, la combinación con otros, tiene un potencial de generar un riesgo. ¿Qué era riesgo? Me vuelvo rápidamente y decimos que era un efecto o una desviación respecto a lo previsto. ¿Sí? Eso es. Entonces, estas fuentes de riesgo son los elementos que por sí solo, combinados con otras fuentes, pueden llegar a ser un potencial riesgo. Un par de términos más que vamos a empezar a analizar para poder entender la gestión del riesgo. Entonces tenemos evento, es una ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias y puede tener una o más ocurrencias y puede tener varias causas y varias consecuencias. Eso es un evento. Entonces es una ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. Puede tener una o más ocurrencias y puede tener varias causas o varias consecuencias. Recordemos que los riesgos se miden de acuerdo a la probabilidad de que ocurra y de acuerdo a las consecuencias también que trae la ocurrencia. Dice, un evento también puede ser algo previsto que no llega a ocurrir o algo no previsto que ocurre. Nosotros, por ejemplo, en riesgo decimos que es mejor estar preparado para algo que nunca ocurre a que ocurra algo para lo cual nunca estoy preparado. Eso es por lo menos un principio básico de lo que es la gestión del riesgo. Es mejor prepararse para algo que nunca ocurra, a decir que ocurrió algo para lo cual no estaba preparado. ¿Pero qué es consecuencia? Entonces la consecuencia es el resultado de un evento que afecta a los objetivos.
resultado de un evento que afecta a los objetivos. Una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener efectos positivos o negativos. No siempre las consecuencias son negativas, ¿sí? Entonces, pueden ser directos o indirectos sobre los objetivos. Y las consecuencias se pueden expresar de manera cualitativa o cuantitativa. O sea, es decir, la ampliación del concepto de consecuencia viene a que puede ser positivo, puede ser negativo, se puede medir de manera cualitativa y cuantitativa, y con esto podemos llegar a crear varios escenarios o varias consecuencias que pueden llegar a afectar dentro de la gestión del riesgo. Viene lo que es la probabilidad, otro aspecto importante. Denme un segundo. Bueno, en probabilidad decimos que es la posibilidad de que algo suceda. Eso es probabilidad. La posibilidad de que algo ocurra. En gestión del riesgo, la probabilidad se utiliza para indicar la posibilidad de que algo suceda y esto esté definida, medida o determinada objetiva, subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente y descrita utilizando términos generales o matemáticos, como una probabilidad matemática o una frecuencia a un periodo de tiempo determinado. La norma ISO 31000 es quien define todos estos aspectos. Entonces, cuando decimos qué es la probabilidad de que ocurra un evento, ¿sí? Es porque estamos haciendo referencia a la posibilidad de que ese evento, que algo pase, ¿sí? Y eso que pueda llegar a pasar es lo que tenemos que, uno, medir, dos, poderla definir, poder describir cuáles son esas probabilidades y en lo posible poder hacer un análisis y un modelado matemático para medir hasta dónde es probable que ocurra un evento, ¿sí? Y esa probabilidad me lleva a definir también pues ciertas estrategias para poder atender o minimizar el riesgo. Y viene un control, medida que mantiene y o modifica un riesgo. Eso es, medida que mantiene o modifica un riesgo. Todos los riesgos deberían estar controlados, es decir, que deben estar modificados desde su esencia o con medidas que lo mantengan controlado como su nombre lo indica. Los controles incluyen, pero no se limitan, a cualquier proceso, política, dispositivo, práctica, otras condiciones o acciones que mantengan y o modifiquen el riesgo. O sea que usted puede cambiar estrategias, usted puede cambiar procesos, usted puede cambiar políticas, usted puede cambiar algún dispositivo, usted puede cambiar procedimientos, pero todo que vaya orientado hacia el control del riesgo organizacional. O sea, hasta dónde usted, como negocio, usted tiene controlado los riesgos. Y esos riesgos los controla, sabemos que es la posibilidad de minimizar las probabilidades de que ocurra un evento. O maximizar si es que pretendemos poder buscar que ocurran eventos de impacto positivo hacia la organización. Eso como los conceptos que vamos a validar. Viene el primer aspecto que nos mostraba la norma ISO 31000 y eran los principios. O sea, ¿qué son los principios? Son los fundamentos, son las bases que tenemos que tener para poder desarrollar o aplicar la norma ISO 31000, que eso conlleva pues a mantener controlados los riesgos. En ese control de riesgos tenemos uno, decíamos que debe ser integrada, estructurada, adaptada a la organización, que debe ser inclusiva, todas las partes, que debe ser dinámica para estar gestionando, que debe ser tener la mejor
información disponible y hacia toda la organización, integrar también a los factores humanos y culturales y estar orientada hacia un proceso de mejoramiento continuo. Estos principios dados hacia lo que es la creación y la protección del valor. Eso es el riesgo, o sea, eso es el control de los riesgos, los que me permiten crear valor y que me permiten proteger el valor que ya tengo creado. Recordemos que, por ejemplo, uno de los valores que podíamos tener creados era el de buen nombre, el de la reputación, el de la marca, el del goodwill. Y ese valor que se tiene ya construido, que se tiene edificado, es el que tenemos que proteger a capa y espada a cada uno de los riesgos que puedan llegar a presentarse, por lo menos con consecuencias negativas hacia el negocio. Vamos a validar cada uno de ellos. Entonces, hablamos de principios. En los principios decimos que debe ser integrada. La gestión del riesgo es parte integral de todas las actividades de la organización. Todas las actividades, así como por ejemplo en calidad se habla de una filosofía o de un principio de la calidad total, incluyendo todas las partes de la organización, pues la gestión del riesgo también, porque es como si tú en la casa sabes que hay un riesgo que entre alguien, no sé, a hurtar algo, y entonces tú cierras todas las ventanas pero dejas una puerta abierta o sin asegurar. Pues por ahí el riesgo puede seguir latente, puede ocurrir un evento y puede tener, o hay una alta probabilidad de que ocurra y puede tener unas consecuencias negativas hacia la protección del valor que tienes. Pasa lo mismo en los negocios. Entonces, si no protejo toda la organización a través de la gestión del riesgo, pues en alguna parte por ahí quedará él. Recordemos también que en algún momento decíamos, oiga, una organización, una cadena, perdón, es tan fuerte, creo que se los mencioné en un grupo integrado por la mayoría de ustedes, y es que una cadena era tan fuerte como lo era el más débil de sus eslabones. En cuanto a la gestión del riesgo pasa exactamente lo mismo. O sea, una política de gestión del riesgo, una estrategia, es tan fuerte como lo es la más débil, la menos planificada o la menos gestionada. Y por ahí ingresa un riesgo o ocurre un evento que pueda llegar a afectar de una manera muy negativa a la organización. Nos pide también la norma que debe ser estructurada y exhaustiva, que es que hay un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión del riesgo, contribuye a resultados coherentes y comparables. Eso es estructurado, que pueda llegar a medir los resultados, que pueda llegar a compararlos con otros periodos, con otras organizaciones, si es que se permite, para poder llegar a hacer gestión organizacional. Viene adaptada. El marco de referencia del proceso de gestión del riesgo se adapta y son proporcionales a los contextos y relacionados con los objetivos. Yo no puedo pretender, por ejemplo, hacer un copy-paste de una gestión del riesgo de otra organización. Bueno, no, es que como yo sé que el grupo Nutresa tiene muy bien estructurada su gestión del riesgo, lo voy a traer para mi empresa. Pero resulta, por nombrar alguno de los grandes, nombre en Nutresa, pero poder nombrar cualquiera, pero digo es que cada una de las empresas de ese grupo empresarial tiene sus propios objetivos, tiene su propia estructura organizacional, tiene su propia gestión del riesgo adaptada a esos objetivos y metas. Cuando la norma me dice que tengo que tenerla adaptada a mi organización, es que el tamaño, la estructura, el comportamiento organizacional, el mercado al cual participo, los clientes, todos ellos, los stakeholders, son totalmente particulares para cada empresa. Y asimismo, pues yo tengo que adaptar la norma, adaptar la gestión del riesgo a mi organización. Tiene que ser inclusiva, nos pide también dentro de los principios.
¿Qué es inclusiva? Pues la misma participación que les pedí hace un momento, apropiada y oportuna de las partes interesadas, y permite que se consideren su conocimiento, sus puntos de vista y sus percepciones. Toda la dimensión de lo que es las partes interesadas de la organización. En los principios también está que sea dinámica. Ese dinamismo está dado a los riesgos y pueden aparecer, cambiar o desaparecer con los cambios de los contextos externos e internos. La gestión del riesgo anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios e eventos de la manera apropiada y oportuna. Insisto en que el mercado es dinámico, es cambiante y se mueve a unos pasos de gigante que nosotros como organización y como negocio tenemos que estar adaptados. Ya no adaptados a esas partes interesadas como tal, sino adaptados a las mismas dinámicas del mercado y de la economía. Y entonces cuando le dicen, oiga, necesitamos gestionar los riesgos de una manera dinámica, ¿qué nos está pidiendo? Que debemos anticiparnos, que debemos detectarlos. Si se me permite, los voy a resaltar, de hecho, de colores diferentes. Que debemos reconocerlos y que debemos responder a esos cambios. O sea que anticiparnos, detectarlo, o sea, ¿para qué nos anticipamos? Para detectar los cambios. Después de detectarlos, los describimos o los reconocemos como tal y respondemos a esos cambios de una manera apropiada y oportuna. ¿Qué es apropiada? Pues adaptada a los cambios. ¿Qué es oportuna? Que se debe dar en proporción y en tiempos necesarios y requeridos para que no afecte la organización. Esa es parte, perdónenme, parte de lo que pretendemos con la gestión del riesgo. Y pues con esto daríamos por terminada esta sesión, teniendo en cuenta de que nos falta por ver un par de temas dentro de lo que está estructurada la norma ISO 31000, como es, uno, el marco de referencia y la mejora. Entonces, ahí terminaríamos de validar cuáles son esos aspectos de lo que es la norma ISO 31000, viendo cómo está estructurada, cómo se debe adaptar a esos riesgos que nos presenta día a día el negocio, las mismas partes interesadas, riesgos internos, riesgos de orden externo, que pueden ser identificados, como lo decía, desde el mismo DOFA o cualquier herramienta que tengamos para validar. Uno, ¿cuáles son los eventos que pueden ocurrir? Dos, ¿cuáles son las probabilidades de que ocurra? Tres, ¿cuáles son las consecuencias que trae o que conlleva para el negocio que ocurra un evento determinado? ¿Y cómo voy a controlarlo de una manera, como lo mencionábamos acá, apropiada y oportuna? Entonces, de esta manera voy a dejar de compartir ya para finalizar esta sesión, teniendo en cuenta, como digo, que nos quedan pendientes un par de aspectos importantes en lo que es la aplicación o como está estructurada la norma ISO 31000 para la gestión del riesgo versión 2018. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, dejo de compartir.